Hola queridos millennials, bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cómo es que nosotros deberíamos hacer? Si trabajar como ricos y vivir como pobres, ganar como pobres y gastar como ricos. Te voy a explicar mi experiencia y lo que he aprendido en este episodio. Y de paso te aclaro que no tiene nada que ver con el monto monetario que recibes mensualmente por la actividad que realizas. En este podcast Millennial Dilema, yo, doctora Hazel, te voy a compartir cuáles son las cosas que hago todos los días para poder sacarle el mayor provecho a mis capacidades. Porque no solo somos un cuerpo y salvarte la vida no necesariamente implica postergar la muerte. Aquí hablamos de todo lo que nos hace felices, relaciones interpersonales, salud, dinero y los gelatos Frágola. En realidad no hay nada que nos haga más felices que un buen helado de Ferrero o un helado de Snickers. Tenemos increíble variedad en Barrio Escalante, en Casa Rojas. Gelato Frágola es demasiado bueno para la vida. Vayan, compartan en un ambiente familiar, donde pueden ir a pasar una tarde al aire libre, hay muchísima vegetación. O si no, también los puedes pedir, encuéntralos en Instagram o en Facebook como Gelato Frágola para que te los vayan a dejar a tu casa en presentaciones de medio y 1 litro. Igual, si tienes un restaurante, puedes pedirlo para vender a tus clientes un producto de excelente calidad. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Doctora Hazel, yo personalmente he tenido dos tipos de ingresos. El ingreso que tiene que ver con el trabajo que realizamos y que se grava con impuestos después de que ya nosotros hemos realizado nuestros gastos, que de hecho tengo un video de YouTube que explica todo esto muy bien, y en el episodio de ayer, del podcast de ayer, expliqué más o menos cuál es mi trayectoria en los negocios que transicioné desde las ventas informales de celulares, tablets, lentes de sol, hasta tener un poquito más de formalidad, o sea, un establecimiento físico en el que tenía que pagar impuestos. Primero empecé en el régimen simplificado. Aquí en Costa Rica eso quiere decir que pagamos un porcentaje de lo que tenemos en compras, ¿verdad? Y después empezamos a trabajar con la distribución de helados italianos artesanales. Entonces tenemos este nuevo sistema del impuesto de venta en el pasado y ahora el impuesto al valor agregado. Entonces, este es el ingreso que nosotros o yo personalmente tenía antes de graduarme de médico. Después de que terminé la universidad, 7 años en la Universidad de Costa Rica, desde el 2011 hasta el 2017, en el 2018 encontré un empleo. Entonces, en ese empleo recibo una cantidad mensual de salario, independientemente de que yo tenga ciertos resultados o no. Si bien es importante que en los empleos nosotros debemos siempre dar lo mejor de nosotros mismos, y eso es lo que por supuestísimo yo intento siempre, no es directamente proporcional el ingreso que tenemos de acuerdo con el esfuerzo. Y todos los millennials que me escuchan por aquí sabrán más o menos de qué les estoy hablando. Cuando nosotros en algún momento, porque creo que hay muchísimas personas que escuchan este podcast que se sentirán identificados con historias de negocios. En algún momento han intentado vender alguna cosa para poder tener un ingreso extra, sobre todo cuando estamos en la universidad, porque como ya dije, como cualquier millennial, buen millennial, le enseñan que primero debemos asistir a la universidad para tener un trabajo estable y un ingreso pues aceptable por nuestro trabajo. Si bien es algo indispensable que tengamos en cuenta cuáles son nuestras pasiones como personas, la universidad en mi caso fue algo excelente, me encantó. Yo la medicina la adoro, la amo, me encanta el ejercicio, los hábitos de vida saludables y todo lo que una buena medicina debería de enseñar y hacer y practicar. Pero en realidad cuando me gradué tenía esta poca necesidad por empezar a ofrecer mis helados a otros hoteles, a otros restaurantes, porque tenía un ingreso fijo.
Antes de esto, en mi adolescencia, cuando tenía mis ingresos que dependían de las ventas, siempre estaba publicando en Marketplace de Facebook, en Mercado Libre, siempre estaba viendo qué oportunidades de productos nuevos para ofrecerle a las personas habían, o incluso en la gelatería, qué innovaciones podríamos hacer, qué campañas podríamos hacer. Pero ya cuando tuve mi salario fijo, que a este es el salario, a este es el ingreso que se graba con impuestos antes de llegar a nuestros bolsillos, antes de que nosotros podamos hacer gastos con el IVA o con el impuesto al valor agregado cuando tenemos un negocio. Siempre que vamos a comprar cosas que están grabadas con el mismo impuesto, se rebajan de la cantidad de impuestos que nos pagan a nosotros los clientes. Entonces, se puede decir que es un gasto, ¿verdad? Bueno, es una inversión en el Estado y en el bien común, los impuestos, pero son después de que ya nosotros hicimos los pagos, o sea, de la ganancia neta, que muchas veces en los negocios que están comenzando, la ganancia es baja después de realizar todos los pagos que hay que hacer fijos, entre otras cosas que hay que comprar. Después, cuando nosotros tenemos un empleo, que fue mi caso cuando yo me gradué, tenemos que pagar un impuesto al salario, dependiendo de la cantidad de salario que se tenga, por debajo de 700 y algo de 1000 colones no se paga impuesto al salario, solamente las cargas sociales, o sea, la Caja Costarricense del Seguro Social, pero ya después de esa cantidad se paga un porcentaje que es progresivo, es decir, que después de, en este momento no tengo claros los montos, pero después de 1 millón y algo se paga un 15%, después de otro monto se paga un 20% y así. Con el impuesto y la reforma fiscal vinieron a cambiar un poco estos porcentajes. ¿Eso qué quiere decir? Que el que más gana, más pagan impuestos, pero también estos impuestos se rebajan antes de que nosotros recibamos el salario, y de todos modos el salario es un monto de dinero que todos los que pues lo recibimos sabemos que vamos a tener. Entonces contamos como con ese dinero fijo y en nuestra mente empezamos a gastar hasta que ya el salario no nos dé. No sé si conocen a alguien o tienen la experiencia, me lo pueden comentar ahí en redes sociales. Entre uno más gana, más gasta, y esto es así. Independientemente del estilo de vida que nosotros tengamos, es un hecho de que si nos suben el salario vamos a contar con ese monto de dinero y vamos a poder darnos este otro gusto, este gusto por aquí, este gusto por allá. El caso es que tenemos un conflicto, en el caso de nosotros millennials, porque cuando llegamos a fuera de la universidad y encontrar un empleo, nos damos cuenta de que la cantidad de dinero, la cantidad de cosas que se pueden comprar con el dinero o el salario que recibimos, esto en el mejor de los casos que tenemos un puesto profesional, todas esas cosas son menos cosas de las que compraba un profesional de nuestra misma pues rama o categoría hace 10 o 20 años. Yo sigo a un muchacho que se llama Stephen Graham o Graham Stephen en YouTube, y él hizo hace poco un video muy interesante sobre los millennials y los hábitos de gastos que nosotros tenemos. Tenemos dos desventajas. La primera es que gastamos primero todo el salario que nos llega, no ahorramos casi nada, y esto no necesariamente es porque tenemos una mala cultura, que de hecho sí la tenemos, de ahorro. No tenemos en realidad educación financiera. En las escuelas, los colegios, las universidades no se enseña cómo se maneja el dinero, entonces salimos y empezamos a recibir el salario y vivimos al día. La quincena, al 30 del mes, ya no tenemos dinero. En muchos casos esto es porque compramos más cosas de las que deberíamos. En otros casos es porque definitivamente el salario, con la inflación y todas las cosas o los fenómenos que han sucedido a través de los años, crisis económicas, etcétera, los salarios de estos últimos años compran muchas menos cosas, como ya dije. Entonces tenemos estos dos factores que influyen en nuestras finanzas o en las oportunidades que nosotros tenemos para invertir si tenemos un empleo profesional o un trabajo. La otra cara de la moneda es cuando tenemos un negocio. ¿Y qué pasa? Personalmente, que empecé en los negocios desde el 2011, que tenía 18 años, ya tengo 9 años de tener mis propios ingresos, sé
que no es fácil crecer un negocio porque nosotros tenemos que experimentar bastante antes de poder encontrar ese negocio que resuena con nosotros. Los negocios no son nada más recibir dinero y pues contratar empleados, contratar un local o incluso en el mejor de los casos que tenemos un negocio digital que ponemos por ahí los productos y solamente recolectamos el dinero. Esto no es así. Tiene que haber como una planificación estratégica detrás y también la personalidad del negocio tiene que tener una diferenciación marcada y tiene que resonar con el cliente. Las personas tienen que sentir la vibra del negocio. Esto es así. Y ya después de muchos años de uno estar en estos mundos, se da cuenta de que esto es súper importante y se subestima, ¿no? Al final no hay educación tampoco en emprendimiento y por eso es que estamos en este podcast. Entonces, estos son los dos tipos de ingresos que personalmente he podido experimentar. Y les digo, como vieron en el episodio de ayer, en el momento en que yo tengo un salario, empiezo a gastar muchísimo más porque empiezo a pensar que tengo un nivel de vida de rica. Porque gano como pobre, es decir, tengo un salario que se grava con impuestos antes de yo poder hacer gastos y gasto como rica porque es un ingreso fijo y eso es un fenómeno que le pasa no a todos, pero sí a la mayoría. Después, el salario de rico sería ese que nos llega si es que nosotros tenemos un negocio que pues tiene pues ganancias o sí, profits, ¿verdad? Ese salario que nos llega como rico, entre comillas, es de esta manera porque pagamos lo que tenemos que pagar y después pagamos los impuestos. Y normalmente no gastamos todo. Invertimos una gran parte de lo que este negocio está generando porque no es fijo. Es decir, si nosotros no le damos de comer al negocio, no lo alimentamos, no le invertimos dinero en el futuro, en una visión para dónde vamos, en equipo, en capacitaciones, en educación, en capacitar a los colaboradores de la empresa, un montón de cosas que nosotros podríamos hacer con ese negocio, ya sea físico, digital o de cualquier tipo. Entonces, eso vuelve hacia nosotros con más ingresos. Entonces, el mejor ingreso que yo he tenido viene de los bienes raíces, de los 2 apartamentos que construimos, como les conté ayer. Y es que nosotros con estos apartamentos no es que no tenemos que hacer nada, pero sí muy, muy poco. Algo como un ingreso pasivo, que ahora es muy famoso y en realidad tal vez puede ser un ingreso automatizado. O sea, en algún momento trabajamos por esto y sigue generando, de hecho, tiene un retorno de la inversión más o menos de un 40% anual. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de dinero que yo invertí en que estos apartamentos estuvieran en pie, ¿verdad? Si lo comparamos con la cantidad de ingresos que nos da, antes de que empezáramos a vivir aquí, costaban 235,000 colones por mes el alquiler. Entonces eso, si lo multiplicamos por 12, por 2, porque son 2 apartamentos, en el total de los años nos da que es un 40% de la inversión inicial que se retorna, por decirlo así. Entonces hay que empezar a ver que después de que las personas se van hay que pintar y hacer algunas cosas, pero es un montón de ingresos y no necesariamente yo tengo que intercambiar mi tiempo por el estar aquí, por recibir un salario. Los ingresos del apartamento vienen sí o sí, independientemente de lo que yo esté haciendo con mi tiempo. En cambio, el salario presencial que usted tiene que ir a trabajar todos los días para poder recibir ese ingreso es completamente no pasivo, es activo. Tenemos que ir y solamente tenemos un tiempo limitado y esto es lo que a mí me hubiera gustado que me digan que me dijeran cuando yo tenía 17 años. Los millennials tenemos este problema ahora. Salimos de 25 años, 24, 23 a los que les va súper bien de la universidad a buscar un empleo que en realidad es esta ganancia de pobre. Y la ganancia de rico de negocios viene después de mucho trabajo. Entonces tenemos que hacer malabares con el empleo fijo y también con los negocios incipientes que requieren de mucha inversión inicial para poder pues salir adelante. Yo personalmente empecé a
entrar en una crisis cuando me gradué, porque yo dije, ¿cómo puede ser posible que al final la veamos tan gris y tan difícil? Después de que hemos hecho las cosas que se suponía que debíamos estar haciendo, ir a la universidad, tener experiencia tal vez en las ventas antes de graduarme, empezar a experimentar un poco por aquí, un poco por allá con lo que me gusta hacer, incluso construir apartamentos y que no vea el dinero, porque de todas las áreas de mi vida, salud, relaciones y dinero, en dinero es lo que más me ha costado. Después de que me gradué y que soy médico, incluso que hay muchas personas que piensan que uno por ser médico tiene dinero, esto no es así, o por lo menos para los millennials. Incluso si podemos tener una residencia que ganan algunas personas aquí en Costa Rica, en la especialidad en la carrera para ser especialista, se ganan incluso 2 millones haciendo bastantes guardias al mes, y lo primero que hacen es ir y comprarse un carro, invertir en una casa súper cara para vivir, y el carro que es un pasivo, o sea, es algo que nos quita dinero, en realidad no nos genera ingresos. No es algo que yo pueda contar para poder vender más caro en un futuro, como por lo menos si es una casa, pero igual la casa requiere de mantenimiento y así. Entonces no tenemos esta cultura de cómo invertir el dinero. Nunca vamos a tener dinero si seguimos gastando todo el ingreso que nos llega antes de poder invertir en nosotros mismos y en que ese dinero trabaje para nosotros, que ahora es la frase típica que usan las personas que tratan de que las personas se metan con ellos a hacer redes de inversión. Pero, ¿qué fue lo que yo hice entonces? Después de todo de toda esta historia que les acabo de contar, empecé a informarme, empecé a leer, leí un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, y me di cuenta de que esto no solamente tiene un componente económico y sociocultural, sino que también tiene un componente mental y de percepción de para qué es el dinero. Me di cuenta de que personalmente el dinero significaba alcahuetear o darle a las personas cosas que a veces no se lo merecían después de un arduo trabajo interno. Eso fue lo que llegué a descubrir gracias a este libro. Y si ustedes ahora que están escuchando o viendo por YouTube se dan cuenta y se ponen a analizar, ¿tienen dinero? ¿No tienen dinero? ¿Por qué es? La mayoría del tiempo encontramos excusas de por qué no tenemos dinero, si fuera el caso de que no lo tenemos, de que no tenemos el suficiente ingreso, el salario, los impuestos, el coronavirus, siempre hay una excusa. Pero la realidad es que todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos no las mismas oportunidades, pero sí un montón de oportunidades que podemos aprovechar para poder tener dinero. Los hijos no son una excusa, hay personas que tienen hijos y tienen bastante dinero. Es nuestra mente en realidad tiene una programación como un termostato, por ahí dicen, de la cantidad de dinero que nosotros nos merecemos. Entonces, después de empezar a transformar la manera en que yo veía el dinero y lo que el dinero significaba para mí, he tenido la oportunidad de darme cuenta de por qué es que yo estaba autosaboteándome para no tener dinero. Porque por mi personalidad, esto de darle a las personas lo que no se merecen es como lo peor. Entonces, les invito a que se den cuenta cuál es en realidad su percepción del dinero. ¿Qué significa el dinero para ustedes? ¿Es algo que les va a dar libertad? ¿Es algo que les va a permitir amar a los demás? ¿Es algo que les va a permitir contribuir con los demás? ¿O es algo que los va a limitar, que va a hacer que las personas los busquen por interés? Y en el momento en que se den cuenta qué significa el dinero para ustedes, empecemos a tratar de autosugestionarnos, como dice Napoleón Hill en Piense y hágase rico, en pensar, ok, no, esto es mi viejo yo, ahora voy a empezar a pensar esto y esto y esto que puedo hacer para mejorar mi mundo y mejorar el mundo de los que están a mi alrededor con este dinero nuevo que voy a recibir. Y empezar pues no voy a decir positivismo ni tampoco aquí empezar a dar un montón de tips que ustedes pueden perfectamente buscarlos por ahí o podemos hablar de ellos en otro episodio, pero sí empezar a realizar un plan y aprender, invertir y saber que nosotros debemos de por lo menos guardar un 10% de nuestros ingresos como asalariados para poder invertirlos en algún plan de inversión que nos genere
un 8% anual por ahí. Hacer que se ahorre automáticamente de nuestras cuentas y buscar algún fondo de inversión que nos genere este interés anual para que nuestro dinero empiece a crecer por ahí. Y una vez que tenemos como toda la información de cómo podemos hacer esto, establecer un plan estratégico con tiempos, montos perfectamente organizado para llegar hasta allá. Antes de esto tenemos que hacer el trabajo mental de pensar que esto es posible y creérnosla antes de que llegue, porque para nosotros los millennials la verdad es que sí está más difícil, pero esto que no sea una excusa para que a nosotros personalmente nos cueste más, que es diferente. Entonces, este sería el episodio de hoy, lo que tengo para compartir con ustedes, instarlos a que no importa si en este momento son asalariados y ganan como pobres después de impuestos, pero pueden empezar a gastar como ricos, es decir, primero darse cuenta de cuáles son algunos gastos que no estamos teniendo como pues algo que definitivamente tiene que estar ahí. Entonces, veamos, ok, ¿será que yo necesito ir a comprarme el último iPhone que salió? Esto sería el gasto de dinero que yo puedo invertir en algo que me vaya a generar más dinero en el futuro, y así es como pasamos a pues ganar de pobres a ricos, gastando primero como gastan los ricos, es decir, ahorran primero, se pagan a ellos mismos primero, por decirlo así, con el resto que les queda, entonces pueden empezar a comprarse cosas que gustan, viajar en Uber o empezar a comer afuera, hacer algunos gastos de más, por decirlo así, comprarse el último iPhone, comprarse una computadora pues más bonita, zapatos de marca, ropa de marca, un montón de cosas que incluso las personas que son asalariadas ahora y gastan como pobres. ¿Por qué gastan como pobres? Porque después de que yo tengo mi salario, lo gasto todo y no invierto nada. Esta persona gana como pobre y gasta como rica y por eso es pobre. Esto es un poco engañoso, a veces las palabras nos juegan como ese juego mental, pero definitivamente tenemos que empezar a guardar cierta cantidad de dinero que nos llega de nuestro salario para poder invertirlo y que esto nos genere más dinero, que vaya creciendo este fondo que podemos utilizar más adelante para pensionarnos, para invertir en alguna cosa. Siempre tiene que ver con la seguridad de la inversión y esto que podemos ver más adelante en otros episodios, pero sí debemos empezar a cambiar esta mentalidad que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, de gastar todo y vivir al límite, que ya la quincena al final de mes no nos queda nada de dinero, y no porque lo invertimos, sino porque lo gastamos. Entonces, por último, ya después de esta enseñanza, los invito a que nos busquen Doctora Hazel y Gelato Fragola para poder unirse a esta comunidad que de verdad quiere dar lo mejor de sí para alcanzar su mejor versión. Nos vemos mañana.